Hubo antaño hombres que se creía que habían franqueado los límites de la realidad y obtenido así acceso directo a lo divino. Si lo hicieron, es intraducible. Estos pedazos doblegados de humanidad están en medio del frío, solos. Hola, bienvenidos a Argonautas del Atlántico Sur, un podcast sobre antropología, historia y otras yerbas similares. Estoy acá con Mali. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y con Eliseo. Buenas. Que les habla Nacho. Y bueno, el poema que leyó Mali es de Dan McLennan, un poeta sudafricano que vio a unos bosquimanos afuera de un hotel y bueno, le salió a escribir eso. Y hoy vamos a hablar de cazadores-recolectores, un tema bastante estudiado en antropología. Y para empezar voy a dar una definición de cultura, la definición más clásica que se tiene de la antropología, que la dio Edward Taylor, que es uno de los padres fundadores de la disciplina. Y bueno, la voy a leer. Y dice: según Taylor, la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. No sé qué opinan ustedes. Sí, por ahí, hablando del tema de la cultura, ¿no? De cómo se dice que cada antropólogo tiene su propia definición de cultura, de que hay una definición de cultura por cada definición de arte o por cada definición de ciencia. Es interesante señalar, yo alguna vez tuve la oportunidad de tener una especie de esos debates de borracho que se dan por ahí, en la que un amigo me decía que la antropología no era una ciencia porque si había tantas definiciones de cultura, entonces no tenía en claro su objeto de estudio, y si algo no tiene en claro su objeto de estudio, no es una ciencia. Sin embargo, esta definición nos permite más o menos aglomerar muchas otras definiciones y tener por sentado que si bien no podemos definir o consensuar qué es lo que estudia la antropología, sabemos qué es lo que no estudia. Y si no sabemos bien qué es la cultura, sabemos lo que no es, al menos en términos generales. Sí, igual hoy en día ya sí hay varios consensos de lo que es la cultura. La definición que hace Taylor, si bien ya no se toma el pie de la letra, es la que van a usar todos los autores para hacer sus propias definiciones de cultura. Van a generar nuevas definiciones, pero en base a estas. Yo tomé de hecho la definición de Kotak, estaba leyendo hoy, que él dice que son las tradiciones y costumbres transmitidas a través del aprendizaje. Entonces es una definición mucho más sencilla, pero también introduce este tema que Taylor no lo menciona. Habla de que es una característica humana y esto, pero Sí. no habla que es a través del aprendizaje, que es básico, porque ahí entraría en juego un montón de otras cuestiones que por ahí uno no ve a simple vista, pero que puede notar que no hay diferencia. Lo Sí. que sí incluye Taylor es él dice capacidades adquiridas por el hombre, lo que implica, digamos, o sea, vos hablas de aprendizaje, Taylor dice adquirido por el hombre, quizás no habla del aprendizaje generacional o transmisión generacional, pero sí lo que implica es que no es innato, digamos, que son costumbres Claro. que no son innatas. Y eso ya abre un montón de posibilidades que en realidad abrió la antropología como sí. Sí. La posibilidad de que todos los grupos humanos tengan cultura, cuando el término cultura, si uno lo sigue en una línea temporal, nace primero para diferenciar a los humanos de los animales, y en ese sentido muchos grupos humanos no eran considerados humanos. Esto va a ir cambiando evidentemente a través del tiempo, y entonces se consideraba también que no poseían cultura, incluso si hablaban un idioma que los europeos que llegaban claramente no conocían, también se decían que no poseían lenguaje, y se les quitaba un montón de características humanas que Taylor va a poner todas de vuelta en su sitio. Sí, y señalemos que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que no es algo que haya pasado hace tantos años. Es decir que hasta ese extremo incluso de la historia, hace tan pocos años se seguía con esta noción del otro, quizás como un incivilizado más tirando a animal que a humano. Sí. Igual las características esenciales de cultura siguen hoy en día vigentes en prácticamente todos los medios de comunicación. Sí, justamente. El sentido común, se llama el sentido común. El tema que vamos a hablar hoy es muy polémico en ese sentido. Si cualquier persona le dice a alguien cazador-recolector, instantáneamente piensa en una especie de fósil viviente o en una especie de ser totalmente primitivo de las cavernas cuya cultura no avanzó o no se desarrolló. Bueno, pero es un avance en el caso de Taylor, del siglo XIX, decir es una cultura menos desarrollada, pero es cultura. O sea, también está la idea de cultura como refinamiento, que nosotros lo vimos en primer año de antropología. Esto es algo que lo primero que te dicen es todos son cultos, digamos. O no se puede decir que nadie es culto porque
la cultura significa eso, tener un comportamiento humano. En cambio, está la idea de cultura como, bueno, alguien que lee libros, que le gusta el arte y cosas así. Ahora que lo baja al barro. Lo baja al barro, digamos, entonces dicen, no es que la gente no sea culta, tiene una cultura quizá distinta de la que vos pensás. Sí, sí. Igual hay algo a destacar también, es que antes de Taylor que hiciera esta definición hay un montón de trabajos de viajeros y de misioneros también principalmente, que eran los primeros en entrar en contacto con las comunidades, que se han interesado muchísimo en estos grupos. De hecho, creo que de la cultura guaraní, el idioma guaraní ya tiene escritura más o menos del siglo XVII, si no me confundo, que fueron los jesuitas los que empiezan a escribir. Entonces sí, había un interés, si bien no había una definición, tampoco existía una antropología científica como la tenemos hoy en día. Todo esto va a empezar con Taylor y él va a ser el que va a sentar un poco las bases de lo que estamos comiendo ahora. Sí, nosotros. Y si bien hoy por hoy y si bien hoy por hoy 2019 podemos hacerle las 1000 críticas a Taylor, como de hecho las hacemos y está buenísimo que las hagamos también, o sea, tenemos que tener en cuenta que pertenece a un momento histórico, pertenece a un contexto puntual y que posiblemente en 200 años, cuando alguien lea los trabajos que nosotros vamos a publicar, va a decir lo mismo, o sea, no, mirá, estos retrógrados, lo que pensaban. Entonces, nada, tratemos de entender las cosas en su contexto. Sí, bueno, y ya que estamos, vamos a encarar el tema de los cazadores-recolectores. Perfecto. Como dije, es un tema bastante interesante de antropología porque los cazadores-recolectores, como decía Mali, a veces se ven como fósiles primitivos o no sé, sociedades que han sido cristalizadas desde la era del Neolítico. Se sabe, por ejemplo, desde la paleoantropología y la prehistoria, que hace 10.000 años todas las sociedades humanas eran cazadoras-recolectoras, pero que después, bueno, muchas sociedades empiezan a producir alimentos. Porque, ¿qué es lo que queremos decir con cazadores-recolectores? Gente que supuestamente, porque esto lo vamos a discutir, vive de la tierra, o sea, caza a los animales que están en su ambiente, recolecta, no sé, bayas y frutos. Pesca. Y pesca también. Que es algo que se suele olvidar. Se suele olvidar, sí, la pesca es muy importante. Y que no tiene, digamos, un asentamiento donde, no sé, cultiva o tiene un cultivo sistemático, ¿no? O tiene ganadería, por ejemplo, no son pastores. En términos conceptuales sería simplemente una forma de acceder al alimento, una forma de... Sí, al alimento y a otros recursos. Y a otros recursos, sí. Es un tipo de subsistencia. En los manuales de antropología que ustedes agarran, si agarran alguno, se van a dar cuenta que siempre se los define en términos de subsistencia. Se habla de cazadores recolectores, horticultores, agricultores, pastores. Sí. Y bueno, lo que sería la industrialización, pero que ya la antropología por mucho tiempo no le interesó, digamos. Uh-huh. Entonces se define más que nada por eso, por el sistema, la estrategia de subsistencia, como se suele decir, o el sistema económico. La forma de acceder a los recursos. La forma de acceder a los recursos. Y se los ha estudiado justamente por estas particularidades que tienen, porque este modo de vivir muchas veces lo que requiere, por ejemplo, es que sean grupos muy pequeños en cantidad de individuos. Lo que se llama bandas. Sí. Se habla también de que han sido sociedades tradicionalmente igualitarias, que con igualitarias vamos a tener una discusión porque también es algo que no refiere a una igualdad. No refiere a un concepto que entendamos utópica. Nosotros. Hablamos de conceptos que quizás extrapolamos y que llevamos desde nosotros a las otras sociedades para intentar comprenderlas mejor, pero que no hay que tomarlas de manera literal. Claro. Y entonces la igualdad, digamos, en estas sociedades o grupos se piensa en términos de distribución de recursos, digamos. No hay nadie que tenga muchos más, no sé, animales que otro, o muchos más plantas que otro, digamos. O sea, claro, nadie es especialista, no hay un especialista en la música, claro, o un especialista no hay... en los temas religiosos, como lo puede haber, o sí los hay, pero es algo al que puede acceder cualquiera, no hay como una... Claramente divisiones de clases, no hay eso, así que no vamos a encontrar. Los jefes suelen ser más temporales, pero la pasión que suscitaron los cazadores recolectores, porque son grupos que hoy en día están, si bien están articulados con todo lo que es el sistema estatal actual y todo lo que es la globalización, suscitan toda esta pasión por los antropólogos de todas las áreas, tanto biológica como lingüística, como arqueológica o de la parte cultural. Un poco tiene que ver con lo que decía Nacho, que hace 10.000 años, antes de 10.000 años, todas las sociedades eran cazadores recolectoras. Entonces encontrar estos grupos cazadores recolectores hoy, mucha gente esperaba encontrar algún indicio, claro, de lo que fue el pasado. Los arqueólogos han trabajado muchísimo
Sí, los arqueólogos, Bueno. especialmente con el tema de las analogías de los cazadores-recolectores, una de las herramientas más utilizadas por los arqueólogos, como por ejemplo Gustavo Politi, que es el etnoarqueólogo, ¿no? Sí. Sí, Gustavo Politis es un arqueólogo de nuestra facultad. Nosotros no lo hemos tenido como profesores, pero hemos tenido... No sé si alguna vez dijimos dónde estudiamos. No, bueno, nosotros estudiamos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y no lo hemos tenido a Politis como profesor. Argentina, teniendo la esperanza de que quizás escucha a alguien que... Bueno, Claro, perfecto. sí, La Plata, Argentina. Perfecto. Bien ahí, mate, qué sé yo, Messi. Asado. Asado, bueno. Cerveza artesanal, que no es de acá, pero bueno, hay Sí, mucho. pero- Pero hay mucho. Bueno. Gustavo Politis, bueno, es un arqueólogo de nuestra facultad. Ha sido colega de algunos de nuestros profesores y ha sido maestro, por llamarlo de alguna forma, en términos académicos de otros de nuestros profesores. Ha trabajado mucho en arqueología de La Pampa y siempre se ha dedicado a la arqueología de cazadores-recolectores. Acá en La Pampa lo que ha habido históricamente son cazadores-recolectores, además de otros grupos más recientes también. Él entonces, como etnoarqueólogo, lo que ha intentado hacer es establecer analogías ligadas fundamentalmente a la subsistencia entre estas sociedades de cazadores-recolectores que viven en la actualidad con las sociedades de cazadores-recolectoras del pasado. Esto no quiere decir que se asuma que, como dijimos hoy, los cazadores-recolectores de hoy en día son fósiles vivientes, todo lo contrario. Pero sí nos puede dar pauta de alguna forma de cómo fue que vivió la humanidad en otros momentos históricos. Nos da una visión de una posibilidad de muchas que pueda haber habido, y comparando ciertas herramientas líticas o ciertas herramientas o materiales que se hayan encontrado en algunos contextos arqueológicos con similares herramientas que utilizan hoy en día estas sociedades, pueden llegarse a conclusiones bastante plausibles. Sí, pues sobre eso en general en la arqueología se ha establecido que estas analogías se utilizan como para generar hipótesis de trabajo Claro. y no mucho más que eso. Perfecto. Entonces, vamos a 1988. De repente, un grupo de algo de 42 personas hambrientas y aparentemente enfermas llegan a la sabana del departamento de Guaviare en Colombia, a los lindes de lo que es la Amazonía colombiana. Estas personas iban desnudas y aparentemente nunca se las había visto, nunca el mundo global las había visto. Se trataba de los Nukak, un grupo perteneciente a un grupo mayor llamado los Makú por sus lenguas. Si bien los Makú hoy en día practican mucho más la horticultura, están mucho más establecidos fijamente y mantienen un contacto mucho más directo con los colonos, además de que hablan español, razón por la cual su inmersión en el mundo global es mayor. es mucho mayor. Pero bueno, los Nukak son estrictamente cazadores-recolectores. Hoy en día practican un poco más la horticultura, pero esto no es algo que haya tenido demasiado impacto en ellos. Practican la horticultura desde hoy, digo, porque han adquirido plantas domesticadas a manos de los colonos. A veces también intercambian alimentos con los colonos, pero esto no es más que un 1%, si se quiere, de toda su alimentación. Tienen una alta movilidad, se mueven en bandas de cazadores-recolectores que varían de entre 10 a 30 personas, constan de algo de 5 familias nucleares. La familia nuclear, cuando hablamos en antropología, es el papá, la mamá con los hijos, es la unidad básica de producción de bienes y de alimento que hay en todas las sociedades que estudia la antropología. Estos grupos de personas van asentándose en viviendas muy sencillas que constan de troncos en forma de travesaños que cuelgan de árboles o de troncos que clavan en el piso, y que en el caso de que llueva, que es bastante recurrente porque es más o menos 6 meses de todo el año o más también, las tapan sus techos o confeccionan sus techos con hojas muy grandes. Por supuesto que, como en toda vivienda de cazadores-recolectores, suele haber un fogón, y este fogón también cumple el rol de ahuyentar a los mosquitos por todo el humo toda la humareda, que es algo que en el Amazonas es muy importante. En esta parte concreta de la Amazonía en la que estamos hablando, y estaría muy bueno que si nos están escuchando al otro lado y tienen tiempo y ganas de hacerlo, busquen un mapa de Colombia o un mapa de América del Sur como para orientarse. Estamos hablando del departamento de Guaviare en Colombia, más concretamente al sur del río Guaviare y al norte del río Inírida. Ese es el territorio que hoy habitan los Nukak y que han habitado más o menos desde 1988, cuando nos encontramos con ellos.
El hecho de que nos hayamos encontrado con ellos a esta altura no quiere decir que ellos no supieran que había un mundo por fuera de esa selva amazónica. Posiblemente lo sabían, de hecho posiblemente, y creo que lo hacían, conocían otros grupos de la Amazonia que vivían allí, pero es muy difícil relacionarse con los estados para los nativos, entonces posiblemente evitaron hacerlo. En la estación seca, los cazadores-recolectores, estos concretamente, también pescan porque el nivel de agua de los arroyos desciende abruptamente. Y además todo el año están permanentemente recolectando miel e insectos, en especial algunas larvas, que son una parte esencial de su dieta. Son muy nutritivas, las consiguen con mucha facilidad, encontrándola en maderas tiradas en el suelo, en leños caídos. Y yo quería leer acá una cita que nos demuestra, es una cita bastante larga, pero que creo que resume bastante bien todo lo que es, todo lo que es el trabajo que hacen los Nukak en una expedición de cacería. Esta cita es también de Politis, es muy... me gusta mucho cómo está escrita y dice así. En una reciente visita a un campamento Nukak pude participar en una excursión de cacería y observar la increíble destreza y habilidad de estos indígenas para obtener sus presas. La expedición de caza estaba compuesta por 4 hombres, los 2 adultos mayores del grupo y 2 chicos de aproximadamente 12 años cada uno. Poco después del mediodía, antes de la salida, se alistaron todos los elementos de caza. 4 cerbatanas de casi 4 metros de largo y carcaj llenos de dardos con la punta embebida en curare, un poderoso veneno usado por muchos indígenas amazónicos. Al cabo de 1 hora de caminata y luego de que los chicos indígenas me mostraran su puntería cazando algunos pájaros, encontramos rastros de mono al pie de un árbol. Estos rastros imperceptibles para cualquier visitante eran unas fibras rojas que se encuentran en el interior de unos frutos y que los monos desechan cuando los abren para comer las semillas. Al poco tiempo, caminando en silencio y observando cuidadosamente, avistaron al mono que comenzó a correr desesperadamente por la copa de las palmeras más altas, saltando de rama en rama a unos 25 metros de altura. Los indígenas también corrían velozmente y se dispersaban tratando de rodearlo, hasta que cuando el mono se detuvo por algunos segundos, el primer dardo se incrustó en el vientre y el curare comenzó a producir su efecto letal. A partir de ese momento el animal perdió velocidad y sus movimientos se hicieron más torpes. Al cabo de pocos minutos ya era un blanco fácil y 4 o 5 dardos más penetraron su cuerpo. En poco tiempo el mono quedó inerte y cayó agonizando a los pies de los cazadores. Luego se saltaron a descansar y disfrutaron del éxito de la cacería. Sin embargo, rápidamente comenzaron a silbar imitando el aullido del animal e inmediatamente atrajeron a las crías, que se acercaron desprevenidas. Ambas fueron cazadas con sendas cargas de dardos y al regreso teníamos 3 presas que representaban alrededor de 8 a 9 kilogramos de carne listos para consumir. En el camino de vuelta, una breve parada permitió recoger varios kilos de frutos de una palmera, de manera tal que en poco menos de 3 horas se había obtenido suficiente comida para el resto del grupo. Antes de llegar la noche, vi cómo repartían las presas y se combinaban sus frutos entre las viviendas. Bueno, quería leer esa cita porque si bien es bastante extensa, creo que describe bastante a la perfección cómo es la tarea que los Nukak suscitan y que los Nukak viven día a día. Esto de la cacería, ellos cazan un montón de animales en realidad, pero principalmente monos. Muchas especies de mono, porque en la Amazonía hay muchas. Los capuchinos, por ejemplo. También cazan tortugas. También cazan algunos tapires cuando aparecen en manadas, entre otros tantos animales, y entre los frutos que recolectan son la mayoría frutos muy pequeños pero que aparecen en grandes cantidades. Y bueno, por supuesto que después de esto que describe Politis, habrán sentados en torno a un fuego, cocinado la carne, comido y charlado, riéndose hasta dormir para comenzar la rutina nuevamente al día siguiente. Y esto en algún punto nos habla de algo que Politis nos recuerda en todo momento, que es la solidaridad en los grupos de cazadores-recolectores. Él los llama de hecho grupos igualitarios. Cuando hablamos, y lo dijimos medio entre líneas hoy, cuando hablamos de solidaridad en términos de estos grupos o de grupos igualitarios, no estamos hablando de la solidaridad como la entendemos nosotros, no estamos hablando de una solidaridad idealizada, sino que por el contrario estamos hablando de algo que se da casi naturalmente en esas sociedades y que ellos lo siguen al pie de la letra porque es lo que aprendieron a vivir desde siempre y es lo que han hecho. Y no hay manera de que intenten hacer otra cosa porque está fuera de su cultura. Escapa a sus tradiciones. A sus tradiciones, exacto. Bueno, decir también que los Nukak cuando aparecieron en 1988 aparentemente eran entre 700 a 1000 individuos. Hoy en día son muchos menos.
entre 500 a 200, en parte por las enfermedades del contacto con los colonos, en parte por la FARC, en parte por el ejército, en parte por el narcotráfico, en parte por la explotación casi absurda que hay en esa región. Y esto nos habla un poco de cómo los grupos hoy en día, por más que lleven la vida que lleven, están inmersos en todo este contexto que siempre les es hostil, en este contexto que involucra una geopolítica que tiene que ver con los recursos y con intereses muy alejados de ellos. Y si bien hoy en día hay un montón de organismos que están intentando solventar esos problemas, la verdad que por más que tengan, por más que se esfuercen, es muy difícil ir contra todas estas industrias y contra todas estas personas poderosas que además también no solamente son hostigados por personas demasiado poderosas, sino que también son hostigados por pequeños campesinos que, tratando de hallar un poco de paz entre todo ese clima hostil, terminan refugiándose en la selva, delimitando sus territorios, que es algo de lo que los Nukak no entienden, porque los cazadores-recolectores tienen un territorio propio en el cual se mueven constantemente y en el cual desarrollan sus actividades, pero es un territorio que no pertenece a ellos en términos de propiedad como la entendemos nosotros. En este sentido, es muy interesante el concepto que tienen los Nukak de los recursos, los Nukak de los otros animales, cómo ellos se asumen como parte de ese todo en el que están inmersos y no se separan como lo hacemos quizás nosotros, que establecemos una diferencia entre el hombre y entre lo que no es hombre muy grande. Y muy tajante, sí, eso es un tópico bastante recurrente en el tema de los cazadores recolectores, la relación con la naturaleza y esa postura de igualarse con su medio, ¿no? Bueno, yo tenía algunos aportes para hacer sobre Politis. Uno era que él, algo que ve cuando trabaja con los Nukak, es que los nenes también construyen armas, construyen arcos y flechas, pero más pequeños. Entonces desde ahí genera una teoría también, teoría en términos arqueológicos, de cómo muchos de los restos que se pueden encontrar restos materiales en el registro arqueológico pueden haber sido construidos por niños, simplemente que uno por ahí se imagina que algo más chico simplemente tiene otra practicidad o otra función, y en realidad puede ser el mismo objeto más grande. Bueno, y genera toda esa idea. Otra vez que buscando un poco de los Nukak, teniendo en cuenta que voy a hablar al respecto, hay muy pocos que hablan español. Ya hay Nukak que hablan español, pero son muy pocos. Eso es muy interesante porque Politis en una entrevista cuenta cómo es que él llegó a comunicarse en términos de lenguaje con los Nukak, y cuenta que hubo en algún momento una peste muy fuerte, una epidemia muy fuerte entre los Nukak, producto del choque cultural, o mejor dicho, del choque con los colonos, y que eso produjo un montón de muertes, fundamentalmente de adultos, quedando muchos chicos huérfanos, algunos de los cuales tenían aproximadamente 12, 14 años, por consiguiente aprendieron a hablar el español porque terminaron siendo adoptados por colonos, pero a su vez no habían olvidado el idioma de los Nukak. Entonces de esa manera le podían hacer un poco de traductor a Politis y posiblemente a todos los antropólogos que han trabajado después. En realidad Politis es el que nombramos más porque es de nuestra facultad, es un poco el que inició la investigación con los Nukak, pero hay un montón de gente hoy en día que ha trabajado con los Nukak, afortunadamente. O desafortunadamente quizás, habría que ver eso, es una discusión, pero bueno. Sí, bueno, interesante la anécdota. Y con respecto a lo que decía Nacho, esto de que los cazadores recolectores viven de la naturaleza, a mí se me venía un poco a la cabeza toda esta cuestión de la construcción de nicho, de cómo en realidad los cazadores recolectores van moldeando un poco su ambiente, también van trabajando con el ambiente. Sí. Te paro porque cuando decís construcción de nicho parece algo bastante común, pero en realidad la construcción de nicho es una teoría de la biología, que viene de la biología, en realidad los antropólogos la han utilizado, y que más o menos lo que dice es que, por ejemplo, especies como la humana, en realidad un montón de especies, no solo se adaptan al ambiente, sino que intervienen en ese ambiente, y entonces las culturas estas, especialmente cazadores recolectores y un montón más, intervienen en el ambiente y como que lo van co-creando junto con la naturaleza. Pero nada, es para explicar un poco esa idea. Si bien los cazadores recolectores pueden tomar, como se dicen generalmente, los recursos de la naturaleza, en realidad hay toda una intervención que ellos hacen para ver qué recursos van a tomar, para que esos recursos crezcan. Está el tema de la roza y quema
en el caso de los aborígenes australianos, que son cazadores-recolectores también, que ellos queman partes del terreno para que ahí la ceniza genere una suerte de compost, para que puedan crecer de vuelta las plantas que consumen habitualmente y como en general son nómades también los cazadores-recolectores, que es algo que no hemos mencionado. Pero entonces se van moviendo a otro territorio mientras dejan que ese se vaya, de vuelta vayan creciendo las plantas que dejaron ahí. En general todos los grupos de cazadores recolectores no es que se adaptan a un ambiente porque sí, sino que intervienen constantemente en su construcción y en su reconstrucción y en la formación de ese ambiente. Sí, y hay otra cosa fundamental que hablamos mucho cuando estudiamos los cazadores recolectores, que en esta intervención sobre el ambiente lo más interesante es el conocimiento que tienen sobre el ambiente. O sea, hay por los años que han estado y por la tradición que tienen en ese lugar, tienen un conocimiento pero zarpado del lugar y entonces pueden manejar ciertas variables que quizá alguien que llega a ese lugar no maneja. Por ejemplo, digamos, los ciclos de lluvia, como lo que vos hablabas en Amazonas. En mi caso yo leí sobre los Inuit y se habla, por ejemplo, de que los Inuit tienen ciertas... pueden diferenciar ciertos tipos de nieve que otra gente que son extraños no diferencian. ¿Por qué? Porque han estado ahí hace mucho tiempo. Y así ¿Qué sería como nieve? Si hay más nieve acumulada o si el piso está más flojo. Tiene que ver un poco con los nieve que son de las mismas tormentas, digamos. Los hielos que son de las mismas tormentas y que tienen esa particularidad. Ellos lo pueden reconocer debido a ciertas prácticas, ¿no? Tienen... esto es muy interesante, se habla mucho de este tipo de cosas afines a la cognición, por ejemplo, como con los colores, cómo la cultura un poco moldea la forma en la que vemos esos colores, o no la forma, pero sí al menos moldea cómo los llamamos, y cómo de repente 1000 tonalidades del blanco y el amarillo pueden tener diferentes nombres que pueden tener la misma relevancia desde el nacimiento de una persona que tienen para nosotros el negro, el rojo, el verde. Entonces uno aprende a distinguir mucho más ese tipo de cosas. Claro. Sí, bueno, también está el ejemplo en la arqueología, se ha estudiado mucho, por ejemplo, los casos donde cazadores recolectores conocían, por ejemplo, el movimiento de las manadas y eso lo utilizaban para llevarlos a un cierto punto y ahí cazarlos, y hay también muchos ejemplos de este estilo. Bueno, y yo iba a hablar de los Inuit, que son los que son conocidos como los esquimales. Es un grupo bastante característico por eso y que en la cultura popular se ha conocido como los esquimales. Lo abordé desde un autor que es un antropólogo español llamado Francesc Bailón, que estudió en la Universidad de Barcelona y que, bueno, de chico quería estudiar los esquimales, ser un explorador, un poco lo que todos queremos ser a esa edad. Y bueno, estudió antropología y se le cumplió su sueño porque pudo ir a hacer trabajo de campo al Ártico, especialmente a Groenlandia, donde está este grupo, que en realidad no se los llama esquimales porque consideran ellos mismos que es un término peyorativo. El término esquimal, él dice que viene de... hay dos posibilidades, es un término que utilizaban otros grupos para referirse justamente a los Inuit. Uno de ellos es de la palabra Askimeu, de los indios algonquinos, que supuestamente significa comedores de carne cruda, y la otra hipótesis, digamos, que se tiene es de los indios Montagnais o algo así, que la palabra es Ayasibwe y que significa constructores de raquetas de nieve. Entonces esas son las dos posibilidades de por qué se los llama esquimales, pero ellos en un proceso que fue bastante interesante porque ellos se organizaron en el año 1977 en una especie de congreso de Inuit y dijeron, bueno, no debe llamarnos esquimales, nosotros nos llamamos Inuit. ¿Y por qué digo que fue un congreso? Porque estos grupos que tienen la particularidad de vivir todos en el Ártico son grupos con mucha diversidad lingüística, pero que pertenecen todas a la familia que se llama Esquimaleutiana y que se han unido, digamos, sobre esta identidad Inuit, pero que no comparten todas las características, no son el mismo grupo. Sí. Y que están distribuidos también es interesante que están distribuidos en varios lados, porque están tanto en Siberia como en Canadá, claro, en Groenlandia, en Alaska, sí. No sé si me olvido algún lugar, pero es una distribución muy amplia. Es una distribución muy amplia que está todo sobre el círculo polar ártico, digamos, y que en realidad se los caracteriza como Inuit por eso nada más, y porque tienen una economía cazadora-recolectora y ese mismo tronco lingüístico, pero que después tiene muchas particularidades.
Y sobre eso, bueno, los Inuit, dicen ellos, somos Inuit porque Inuit en su lengua significa seres humanos. Es algo que habíamos hablado en el primer programa, lo de los etnónimos. Y el singular de Inuit es Inuk, entonces ellos dicen, bueno, yo soy Inuk o algo así. Y bueno, vos habías hablado de las zonas geográficas. También tienen otra... Son muy conocidos por el tema de los iglús, que sería como la vivienda clásica o tradicional. Pero lo que va a decir Bailón, estudiando un montón de grupos y también haciendo uso de los documentos, o sea, eso es algo que en etnografía se utiliza mucho, que es el aporte de la historia, más que nada, los documentos escritos de otros, por parte de otros. Lo que va a decir es que esta vivienda, que es tan tradicional y tan clásica, no era tan utilizada. Era una vivienda más que nada de transición, cuando en los meses de frío ellos tenían que moverse, utilizaban este tipo de ocupación del territorio, pero en general vivían en casas como subenterradas. Él dice como que son como cuevas que ellos van formando con el hielo y con rocas y con maderas que están en el agua. Y esto que es una pelotudez, pero que esto de maderas que están en el agua que la usan de techo, bueno, ahí una de las cosas que podemos ver es que no solo los recursos, por ejemplo la recolección, es para el alimento. O sea, allá en el Ártico no hay frutos, por ejemplo, para comer, y ahí no estamos hablando de la Amazonía. Pero sí se recolectan otras cosas que se utilizan en otro tipo de actividades. Sobre el tema del alimento, ellos lo que sacan más que nada es de la caza y de la pesca. La caza, bueno, cazan el caribú, que es una especie de reno, cazan osos polares, bastante difícil, pero ellos lo han logrado, y focas. También cazan focas, sí, y después, bueno, pescan todo tipo de peces y, no sé, tienen unos kayaks. Creo que el kayak en realidad es una palabra de su lengua y que se ha creado ahí. Y también tienen otro tipo de embarcación que se llama umiak. Y con eso también, bueno, van pescando y llegando a algunos lados como los fiordos, que son como lugares donde el mar entra en las montañas y pueden ir y cazar animales terrestres también. Entonces lo que vemos es que tienen ciertas características comunes todos estos grupos, pero que en otros, por ejemplo, el tema de los iglúes, en algunos grupos, Bailón dice que no los usan, directamente no los usan. Y sobre esto es que también podemos ver la diferencia en el tema de las colonizaciones, porque cada grupo, por ejemplo, si hoy hablamos de Groenlandia es una colonia, o ha sido una colonia en realidad, de Dinamarca. Pero Alaska, por ejemplo, es de Estados Unidos. O sea, sobre los Inuit han influido varios estados. Sí. Igual Groenlandia no es independiente todavía, es un estado autónomo. Sí, pero no se lo considera una con colonia. La independencia de Dinamarca, no se lo considera una colonia, eso es lo que quería decir, pero sí, es cierto, no es un estado. País, un estado reconocido. Claro. Entonces han tenido la influencia de varios estados y de varias colonizaciones bastante diversas. Pero que comparten una cierta característica, que es que en determinado momento empezaban a generar intercambios. Los primeros contactos fueron intercambios entre exploradores y bueno, los grupos que van encontrando. Y luego, bueno, empezaron a poner puestos de pesca y se empezaban a generar algunos poblados. Y cuando los estados están ya bien formados y establecidos en esos lugares, lo que empezaron a hacer es tratar de desarrollar a estas sociedades, dándoles como un sistema de salarios y tratando de que se integren en ciudades. Y esto lo que genera es una pérdida, él va a decir, una culturación, por así decirlo, de esa identidad. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, los inuit, en vez de cazar con arpones, cazan con, no sé, fusiles, una cosa así. No sé, capaz estoy diciendo una boludez, porque no sé si un fusil puede servir mucho. Pero... Sí, pero usan otras tecnologías que son modernas y que en el entender coloquial descatalogarían totalmente la condición de indígena o de pueblo nativo de alguien, no sé, un inuit. Sí, típica, bueno, no, estos no son indios porque tienen celulares. Claro. O otro ejemplo de nieve, las motos de nieve.
que son como una suerte de reemplazo de otro que era un tópico interesante de este grupo, que son los trineos de perros. El tema de los trineos de perros es muy interesante porque es el único lugar donde hay más perros que personas, básicamente. Porque cada uno tiene que tener un trineo de perro, porque si no, en algún momento del año donde las condiciones se endurecen mucho, no pueden transportarse si no es con uno de esos trineos. Y además tienen una relación con los perros. Si nosotros decimos que son el mejor amigo del hombre, bueno, ellos básicamente dicen que son iguales. Y que el que no tiene un perro, medio que no es un inuit, porque realmente los valoran mucho. Y bueno, ahora pasa que al tener tantos perros en estos aglomerados urbanos, en estas nuevas ciudades, tienen que tener servicios donde los matan, porque claro, cada familia tiene 3 o 4 perros, escapa uno y están hambrientos. Y bueno, en un lugar como una ciudad es muy diferente de los poblados que tenían antes, que eran aglomeraciones de 3 o 4 familias. De nuevo vemos lo de las familias nucleares. En este caso quizás no habría familias nucleares en una misma casa y había ponerle que 3 o 4 casas sentadas en un mismo lugar, más que nada en el invierno. Pero vemos también esa división del espacio de acuerdo a la estacionalidad, porque lo que decía yo de que los iglú lo usaban en el invierno, lo usan en el desplazamiento, pero después en el invierno usaban las casas subterradas y en el verano usaban tiendas con piel. Que es también otro tópico interesante, el tema del nomadismo, los cazadores recolectores y cómo se dividen muchas veces en grupos más grandes en invierno y en grupos más chicos en verano debido a la distinta disponibilidad de recursos. Y sobre esto, el tema de la distinta disponibilidad de recursos, como es un clima tan duro y tan hostil para cualquier persona, lamentablemente moriría en esos lugares, pero ellos tienen ciertas prácticas que les han permitido sobrevivir, especialmente en momentos donde por cualquier razón climática no había menos recursos que lo habitual. Ellos practicaban el infanticidio, que sería la muerte de bebés o recién nacidos, y la eutanasia, por así decirlo, que es más fácil decir, bueno, un anciano que ya no se podía mover y ellos se tenían que desplazar de un lugar al otro, decidía morirse en ese lugar y decir, bueno, ustedes sigan y yo me quedo acá a morir porque ya soy una carga para el grupo. Esto ya un también... sentido de comunidad muy... Sí, un sentido de comunidad muy, muy arraigado. Y se ha hablado mucho de que se practicaba y que era algo como muy clásico, pero en realidad solo pasaba en estos momentos donde había mucho menos recursos que lo habitual y las condiciones se endurecían mucho. Sí, al respecto del infanticidio, es un caso también bastante conocido que ha ocurrido en los Nukak. Politis cuenta también que sus primeras notas de campo, él intentando traducir un poco la lengua de los Nukak, intentando compilar los nombres, notaba que cuando escribía los nombres de los bebés llegaba un punto en el que siempre eran los nombres y al cabo de un tiempo le cambiaban el nombre. Bueno, los Nukak consideran... los mismos. Siempre eran los mismos, claro. Sí. Los Nukak consideran que el verdadero nacimiento, como cuando uno se consolida como persona, es mucho después del nacimiento, justamente. Sí. Como lo entendemos nosotros. Ese es un dato que me parece interesante. Y a ese respecto, los Nukak también practican el infanticidio respecto a poder sobrevivir. Sí, es un control. Un mecanismo de control poblacional, sí. Dato también de color ahí es los inuit dejan de utilizar el nombre de, algunos grupos inuit, de ahí de nuevo cada afirmación es media contextualizada a algunos grupos de inuit y no a todos, pero algunos grupos de inuit no utilizaban el nombre de los difuntos hasta que este encarnaba en otro, o sea, hasta que le ponían el mismo nombre a un chico recién nacido. Y otra característica muy interesante, que en realidad también vuelvo a ser un dato de color, pero que a nosotros nos ha gustado mucho, especialmente cuando por primera vez lo leímos en antropología, es que muchas de las disputas de los inuit se dirimían en una batalla de canciones cantadas, donde cada uno tenía que insultar al otro mediante una canción, y el que primero se ponía nervioso, digamos, como que tambaleaba un poco, perdía esa disputa. Esto no era, por ejemplo, en el caso de asesinato, pero sí la mayoría de las disputas... el único caso, creo. Sí, creo que el único caso... para resolver... casi todo, sí. Todo menos excepto el asesinato. Excepto el asesinato.
Pero bueno, nosotros, qué sé yo, a mí siempre me pareció que eso era una suerte de rap de los Inuit. Y Pero tiene que ver otra vez con esto de la comunidad y la armonía. Era más importante, a través de estos cantos, volver a restablecer la armonía que administrar sí, o justicia, que, como sí, una justicia. en términos nuestros, digamos. Porque una de las primeras preguntas que hace cuando te cuentan eso es, bueno, pero ¿y quién tenía razón realmente? Claro. No, el que ganó, básicamente. El tema con esto es justamente eso, que al no haber una jerarquía, el sentido de justicia no tiene sentido como tal a favor de uno o a favor del otro, sino que es algo más generado al bien común, claro. Cuando hablamos de que no hay jerarquías, sí, está bien, uno podría decir hay algún líder, pero es un líder que surge solamente en momentos determinados, ante una determinada presión o ante la necesidad de la toma de una decisión concreta, Sí. y que más que dominio sobre el resto tiene más bien responsabilidades Sí, y prestigio. prestigio, exacto. Sí. Más Que- un líder que una autoridad o un jefe. Totalmente. Eso me hace acordar que en Tristes Trópicos Levi Strauss cuenta que, no me acuerdo si eran los Bororo o otro de los grupos que él trabaja, que cuando había algún disturbio, o sea, había algún problema, lo que hacían los nativos era incendiarle la casa con todas las pertenencias al que había Cometido el agravio. digamos. cometido el agravio, y después le ayudaban a que lo vuelva a construir, como era su forma de decirle que bueno, lo están integrando de vuelta Mirá qué bueno. al grupo. Pero primero, claro, destruían todo y de vuelta, bueno, ahora sí. Claro. Ahora volvemos a empezar. Y bueno, ahí vamos a después poner un fragmento registrado por este mismo antropólogo, Francesc Bailón, sobre un duelo cantado, sobre supuestamente el último Inuk que practica el duelo cantado, porque como sabemos, Con la justicia sí, danesa. con la que justicia entra- danesa y esta integración a las sociedades nacionales, se han perdido muchas de estas prácticas. Por ejemplo, el kayak casi ni se usa, y los iglús lo mismo. Entonces, estas cosas se van perdiendo de alguna manera. Bueno, escuchamos entonces. Sí. Un duelo cantado. Ahí va. Bueno, esto es muy interesante y está subido en YouTube. Nosotros lo vamos a subir en nuestra página de Facebook, que de paso les aprovecho para contarles que tenemos una página de Facebook que se llama Argonautas del Atlántico Sur, y vamos a estar subiendo algunas de estas cosas. Así que bueno, póngale me gusta. Y bueno, Eli, vos ibas a hablar un poco de los bosquimanos. Sí. Bueno, los bosquimanos son uno de los grupos más estudiados, como dijimos hoy, por antropólogos de las tres disciplinas características. Ahora se incluye también la lingüística como una Sí. disciplina antropológica, que también han estudiado muchísimo a los bosquimanos. Yo lo trabajé a través de los estudios de José Manuel de Prada Sampler, que es un filólogo, no es un antropólogo, pero es que ya había leído bastante de antropólogos trabajando con los bosquimanos, así que quise encararlo desde otro lado. Él hace su tesis a través de los trabajos de Bleck, de Wilhelm Bleck y Lucy Bleck, que trabajaron muchísimo tiempo con los bosquimanos. De hecho, conviven con ellos desde 1856 más o menos, que se podría considerar un trabajo de campo lo que ellos hacen. Bleck estaba interesado principalmente en estudiar a los mitos. Él también era filólogo, había nacido en Berlín, y José Manuel de Prada Sampler, que no lo mencioné, nació en España, es español, creo que estudió en Inglaterra, y hizo su tesis en Sudáfrica.
bueno, ellos convivieron mucho tiempo con los bosquimanos. Ahora, los bosquimanos son un grupo que vive en la zona sur de África, que esto incluiría Sudáfrica, Namibia, Botswana, Angola también un poco por la parte de arriba y Zambia acá. Ahora, tendrían que encontrar el mapa ver el mapa de África, pero es más o menos toda la parte sur de África. Sí. Tienen muchas características muy particulares. Una de las principales es que hablan con clic. Es un lenguaje único porque se basa en clic. Hay muchas lenguas que usan los clic, incluso el quechua tiene el uso de algunos clic. Hay lenguas en la Amazonía que también, pero esta lengua se basa principalmente en clic. Tienen 5 clic que son 5 consonantes. Los clics son los chasquidos. Son chasquidos, sí. Los usan entre medio de las palabras como si fueran consonantes y los lingüistas han trabajado mucho. De hecho, han llegado a la conclusión de que es la lengua viva con más antigüedad. Esto lo dicen principalmente porque la lengua de los bosquimanos, que son las lenguas Khoisan que se llaman, poseen 150 sonidos diferentes. Las lenguas en general, 2/3 de todas las lenguas en el mundo poseen unos 40 sonidos más o menos. Así que estamos hablando de mucha más cantidad de sonidos y esto implica una prolongación en el tiempo del uso de la lengua. En términos genéticos también se los considera el pueblo vivo con más antigüedad en un mismo lugar. Se dice que es anterior a 25.000 años. Bueno, algunos dicen que si fuéramos a ver a los primeros hombres modernos, como se les llama, veríamos probablemente un bosquimano. También son muy interesantes porque tienen rasgos que no son los que uno se imagina cuando piensa en África, es decir, su piel es más bien clara, más bien como amarillenta, tienen el pliegue picántico, que es el típico de los chinos, japoneses y mongoles, es decir, los ojos achinados que les decimos nosotros, que también se van a encontrar también con los inuit, también hay en algunos pueblos de la Amazonía se puede ver el pliegue picántico también, bueno, en los San también. Esta lengua que hablan también se habla en la zona de los Grandes Lagos, que es la zona de Ruanda, que estuvo hablando Nacho la vez pasada. Así que se cree y en base a, no es que se cree en términos religiosos, en base a estudios, se entiende por ahora que han ocupado toda una franja muy grande de lo que es África en otros momentos y de a poco lo fueron replegando, cercando hasta que habitaron lo que es donde están hoy, que es esta zona de estos países y principalmente el desierto del Kalahari. Esto es importante porque los 3 grupos de los que hablamos nosotros ahora viven en áreas que no han tenido mucho interés para los colonos. Entonces eso también les ha permitido mantener un estilo de vida por tanto tiempo, prolongado por tanto tiempo. Los inuit en el Ártico es un lugar prácticamente que lo empezaron a investigar por razones más bien geológicas. Y la Amazonía recién con el auge del caucho, cuando empiezan los automóviles, empiezan a adentrar más en la Amazonía, por eso hay un choque tan tardío con los Nukak. Sí, además son zonas, como dijimos, hostiles, entonces es probable que los primeros exploradores no quisieran entrar ahí. Exacto. Con el desierto del Kalahari pasa más o menos lo mismo. Aparte, desde lejos es visto como una zona muy hostil. Si bien los bosquimanos han desarrollado una adaptación muy buena en el ambiente, es decir, saben utilizar la mayoría de los recursos que hay, plantan tubérculos en distintas zonas, saben cómo encontrarlo debajo de la tierra, beben agua en los huevos de avestruz, los usan como vaso, pero también los usan como pocillos para depositarlo en distintas zonas del desierto. Entonces cuando están en alguna exploración de caza, saben, más o menos recuerdan por algunos rasgos en el terreno donde han enterrado esos huevos y tienen agua constantemente. También envenenan las flechas, tienen prácticas muy interesantes en ese sentido para la caza porque tienen señas para decir qué animal es el que ven o qué animal es el que escuchan, porque no pueden hablar, son muy silenciosos a la hora de cazar. Estamos hablando de un terreno de sabana, es decir, es muy difícil ocultarse de otros animales, entonces todo lo basan en términos de señas. Reconocen las huellas de prácticamente todos los animales, reconocían. Estas son cosas que se van perdiendo porque, como dijimos, la cultura es principalmente una cuestión de aprendizaje, de tradiciones y costumbres. Entonces, si se pierde el aprendizaje, si se pierden los que enseñan a generar todas estas tareas, se van perdiendo también las prácticas con el tiempo.
Y además en algunos casos también se va perdiendo la necesidad ya de realizar estas prácticas. Eso va a pasar con la expansión del ganado, que ellos van a empezar a tomar el ganado, que es mucho más fácil de cazar, porque está encerrado, digamos. Y ahí van a empezar muchos conflictos primero con los holandeses, que son los que se llaman boers, que estos eran agricultores, y después los que van a tomar el lugar van a ser los ingleses, y ellos van a tratar de entrar con ideas más de misión, de cristianizar a los grupos, pero sin embargo los bosquimanos siempre van a ser los mal vistos, porque siempre fueron como, incluso antes de la colonización se cree que siempre fueron rechazados o mal vistos por las otras tribus del lugar. Cuando llegaron los colonos van a llegar a acuerdos con los Khoikhoi, van a trabajar con ellos, que son uno de los grupos que están ahí, que son pastores. Y los bosquimanos siempre van a quedar cada vez replegados, constantemente replegados. Bueno, los bosquimanos se organizan en bandas, que era lo que decíamos hoy, grupos pequeños. Acá no cobra tanta importancia, no he leído por lo menos ningún autor que tenga muy en cuenta la idea de familia nuclear, sino más bien de bandas que viven en un mismo sitio, como que los hijos se crían ahí entre todos los adultos que están. El más anciano siempre es el que tiene, en este término de jerarquía, por conocimiento, es el que tiene como la última palabra o en el que más se confía para la mayoría de las cosas. Bueno, estas bandas se organizan siempre en torno a las charcas. La única propiedad de la que se podría hablar es en base a estas charcas, es decir, el agua, pues el agua es un recurso muy escaso, que también va a ser otro de los conflictos que van a tener con los boers y con los ingleses después. Bueno, todo esto, como decía recién, se va a ir perdiendo. Black, tanto Lucy como Wilhelm estudian a través de lo que les cuentan unos bosquimanos que están prisioneros en Robben Island, que es una prisión conocida porque es donde estuvo preso Nelson Mandela. Uh-huh. Y entonces él va a trabajar a través de los cuentos que les relata principalmente Cabo, que en realidad sería algo así como Cabo, pero bueno, quien pudiera pronunciar bien esos chasquidos. Y bueno, entonces lo que va a hacer José de Prada Sampard, lo que va a hacer en definitiva es traducir todo el trabajo que hicieron los Black. Va a trabajar con los bosquimanos que viven actualmente en el lugar donde habitaban estos informantes que tenían, que es el Alto Caro en Sudáfrica. Y él, bueno, se va a encontrar con un panorama hoy actualmente totalmente distinto. Se va a encontrar con lo que se llama los campos de asentamiento, con chozas hechas así nomás, con un alto nivel de alcoholismo, con gente que de a poco, que vive como más en la miseria de lo que sería Sudáfrica, al margen de Sudáfrica y al margen también en todos los términos económicos. Como no va a encontrar, de hecho va a encontrar que la gente no se considera a sí misma ni bosquimana, ni san, ni los nombres de los distintos grupos, que a lo que llamamos bosquimanos también es el nombre que le dan los boers, que significa bushmen, es como gente del bosque, pero sí, ellos a sí mismos se llaman de muchas maneras diferentes porque son muchos grupos distintos. De hecho se habla de varias familias lingüísticas, pero el nombre, también otro nombre por el que se los conoce mucho, es San. Bueno, entonces José de Prada Sampler se va a encontrar una imagen bastante distinta, que es un poco el poema que leía Mali al inicio del programa. Viene a cuento de esto también alguien que está viendo los bosquimanos hoy y se acuerda de cuando eran que andaban por todo el desierto y cazaban y tenían una relación muy distinta con la naturaleza. Bueno, principalmente van a ser peones. Muchos, sin embargo, hoy en día siguen viviendo de la caza y la recolección, pero esto también lo pueden hacer gracias al etnoturismo, por ejemplo. Hay como acuerdos con el gobierno. Sí, para que muestren sus costumbres a los turistas. Claro. Y otros siguen viviendo de esta manera, pero ya no están aislados ni nada por el estilo, si es que alguna vez lo estuvieron, sino que viven en plena articulación con los estados, igual que todos los pueblos que mencionamos, porque sí, en caso de guerra, que en Sudáfrica no es algo tan inesperable en términos de las guerrillas, si bien quizás no en Sudáfrica, pero sí de los países aledaños que puedan suceder, todos esos problemas van a ser sumamente afectados. Ellos son... De hecho, en la independencia de Namibia, que es muy reciente, en
no me acuerdo ahora, pero creo que es en 1994, pero es en la década del 90 seguro, van a usar bosquimanos para rastrear a los que estaban buscando la independencia, que al final los consiguen, pero para rastrearlos, para ver dónde están ubicados, van a usar bosquimanos. Bueno, un dato interesante que encontré acá fue simplemente que el chamanismo, la idea del chamanismo está en el sentido de alguien lleno. La palabra que tienen para chamán es una palabra en realidad del pueblo Chukchi en Siberia, que es chamán, y que después los antropólogos lo usaron como prototipo de todo aquel que tiene una autoridad, un actor social. Sí. Que está en muchas culturas. Exacto. Bueno, acá lo que va a suceder es que ellos danzan alrededor del fuego, danzan en general los hombres, pero pueden ser hombres y mujeres, y las mujeres sí. En todas estas sociedades que hablamos hay una división de género muy clara en los roles, en las actividades que van a realizar. Las mujeres cantan, los hombres van a danzar, y bueno, y entre la danza, más el calor del fuego, más el calor de Kalahari ya de por sí, se entran como en estado de trance, y ahí se empieza a hablar de quién entra en estado de trance, o de quién empieza a poder decir determinadas cosas sobre las creencias que tienen ellos. Se lo considerará chamán, pero no hay una idea tampoco de religión muy fuerte. Cada persona puede tener su idea de los mitos como que están más bien hechos, según lo que dice José Manuel de Prada Sampler, para que la gente los alimente, como que tiene una base, pero después la gente lo cuenta con tanto detalle como quiera. Más como un cuento, una tradición oral. Claro. Y es muy característico también en ese tipo de sociedades que los mitos tengan que remitan a un pasado no tan lejano y que tengan siempre alguna conexión que ver con algún viejo que vivió allá, que fue pariente de... Claro. Es como algo que va pasando de boca en boca y que se va contando, y no es mucho más que eso. Bueno, y para cerrar el tema de las charlas en el fuego, alrededor del fuego, después de la caza y en la noche con el fuego, hay varios estudios ahora que se están haciendo también de la etnoarqueología, de cómo eso fue lo que motivó al uso de las lenguas, que cuando empezamos a usar el lenguaje es una pregunta que siempre está ahí en el tintero. Bueno, una de las cosas que se entiende también es que estas charlas alrededor del fuego incentivaron mucho lo que son las lenguas, el hablar, la comunicación entre unos y otros, que sería un tema interesante para tocarlo en otro momento. Fuera de eso, por ahí hacer algunas recomendaciones. En cuanto a los bosquimanos, hay un documental que se llama El desierto de los esqueletos, que si bien va a tener un montón de errores en términos antropológicos, es muy interesante para ver cómo viven los bosquimanos. El documental va siguiendo a un grupo en una expedición de caza, así que es muy interesante. Después hay una película cómica de Botswana que se llama Los dioses deben estar locos. Le salieron varias, pero la inicial era también... Ahí te va a mostrar a los bosquimanos como un grupo que vive aislado y que no saben que hay otras personas, de hecho que ven a alguien blanco y piensan que es un dios. Sí, son un montón de estereotipos que no tienen mucho sentido. Sí, lugares comunes también de la antropología. Sí, pero que sirve también un poco sirvió muchísimo para poner a los bosquimanos en el mapa, porque no eran conocidos en ese momento. Y en ese sentido es muy interesante. Después de los esquimales de los inuit, se me ocurrió Nanook el esquimal, que es uno de los primeros registros también que hay en antropología. La sonrisa del sol, que es un documental hecho por Bailón, digamos. Por Bailón. Sí. Y Nadie quiere la noche, que es una película también de la mujer de un explorador que se pierde, que va a buscarlo al Ártico y se queda ahí, y sobrevive gracias a la ayuda de una mujer inuit, que también fue asesorado por Francesc Bailón, ¿no? Todo lo que pase hoy sobre los inuit parece que tiene que... Sí, es un especialista y es reconocido mundialmente. Además es uno de los pocos que escribe en español sobre esto, sobre esta cultura, porque en general la literatura antropológica en ese caso es de habla inglesa. Sí. Y también hay una serie de documentales que se llaman Tribus XX1, que sería Tribus siglo XXI en realidad, que ahí también hay un capítulo que le dedican a los bosquimanos y que también te muestra un poco cómo viven hoy y cómo articulan su vida tradicional con la vida en el Estado. Con la vida actual dentro del Estado, digamos. Que la vida tradicional también es una vida actual. Y algo que es importante aclarar, porque siempre se toma a los cazadores-recolectores como prototipo para decir que los seres humanos en realidad somos buenos, somos igualitarios, somos esto que el otro, que en realidad, y esto en términos de Kotak, que los rasgos culturales no existen porque sean correctos o incorrectos, existen porque son el aprendizaje de determinadas costumbres y tradiciones
que vaya a saber uno cuándo empieza todo esto, pero que tiene que ver simplemente con esa transmisión y no tanto con que, bueno, esta es la forma correcta o esta no. Tiene que ver simplemente con el aprendizaje. Sí, sobre eso, bueno, el tema del relativismo cultural es bastante claro en ese sentido, especialmente con las cuestiones de bueno y malo sobre ciertas características culturales. Y también con el tema de la adaptación al medio, que siempre se ha tomado como un motivo, digamos, para muchas de estas prácticas, pero que en realidad muchas veces son simplemente tradiciones que están adaptadas al medio básicamente porque les ayudan a sobrevivir, pero que no es que el medio determina de alguna manera media metafísica cómo vas a vivir en ese lugar. Y bueno, no sé, ¿quieren decir alguna conclusión? Sí, tómense esto como una introducción, sí, rápidamente, una introducción a 3 grupos de los que vamos a hablar constantemente. Hay muchísimo más para decir de cada uno de estos grupos, hay libros enteros escritos de los esquimales. De hecho hay una frase que dice que una familia tradicional inuit es un padre, una madre, 2 hijos y un antropólogo. Claro, sí. De tanto que han sido estudiados. Sí. Sí, son justo grupos también muy conocidos. Bueno, los Nukak no, pero los Inuit y los Boquimanos han sido muy conocidos. Sí, no, yo iba a resaltar antes de toda esta cuestión la importancia quizás del parentesco. El parentesco en antropología es uno de los temas más ampliamente abordados desde los comienzos allá con Morgan, que fue contemporáneo a Taylor, hasta hoy en día. Y el parentesco es tan importante en este tipo de sociedades porque es el único contacto con otras personas que no sea uno mismo, ¿no? Estamos hablando de algo que contrasta con nuestro modo de vida de hoy en día, de donde vamos a un montón de instituciones, un montón de lugares, tenemos un día a día mucho más especializado, entonces nos encontramos con otros vínculos, ¿no? Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amigos, etc. Pero no hay cosas tales en este tipo de sociedades. Por el contrario, el único vínculo que hay, casi diría, es la familia y el matrimonio. Y el matrimonio justamente sirve para ampliar las familias y para que un recientemente desconocido ser pueda llegar a formar más parte de mi familia que de un potencial enemigo o un potencial competidor por los recursos. Quería señalar eso. Bueno, como me toca siempre elegir la canción con la que nos vamos con una canción de Hannes Coetze, que es un bosquimano del Alto Caro, de la zona en la que trabajó José Manuel de Prada Sampler, y que toca la guitarra de una manera bastante particular, como la mayoría de los guitarristas que están en esa zona, porque han tomado la guitarra, pero han buscado formas alternativas de tocar. Así que lo invito a que vean el video ustedes y que vean cómo es esa forma en la que toca, más que contarle acá el spoiler. Y también mandarle saludos a Santi Detzel, que siempre nos escucha. Sí, uno de nuestros amigos que es el que más nos escucha y que más nos ha bancado, gracias Santi. Y que estuvo cuando inició todo lo del podcast y nos apoyó también, así que... Sí, un saludo a Santi. Y bueno, con esto terminamos.